lo que vos queráis, Señor. Si queréis que entre las rosas ría hacia los matinales resplandores de la aurora, sea lo que vos queráis. Si queréis que entre los cardos sangre hacia las insondables sombras de la noche eterna, sea lo que vos queráis. Gracias si queréis que mire, gracias si queréis cegarme, gracias por todo y por nada, lo que vos queráis, Señor, sea lo que vos queráis. Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura. Hacer la voluntad de Dios es sumamente difícil. Primero tenemos que conocer cuál es la voluntad. Pero sin embargo podemos mirar hacia los personajes de la Biblia que tuvieron que a duras penas a veces hacer la voluntad de Dios, o no hacer, o se negaron para hacer. Por ejemplo, Adán y Eva. Podríamos decir Eva y Adán porque Eva fue la que comenzó. No quisieron hacer la voluntad del Señor y desobedecieron. Jeremías maldijo el día y maldijo al hombre que dijo: varón ha nacido. No quería hacer la voluntad del Señor para ser profeta y ser enviado. El apóstol Pablo tuvo una lucha muy fuerte porque le pidió al Señor por 3 veces, según lo que él escribió en 2 Corintios, y dije al Señor por 3 veces que me quite este problema que yo tengo. Y él me contestó: bástate mi gracia, porque en la debilidad es donde yo me manifiesto en ti. Pedro cortó la oreja de un siervo del sumo sacerdote porque no quería hacer la voluntad del Señor. Y volvemos a un personaje mayor, o diríamos que es el personaje supremo, el Señor Jesús. El Señor Jesús se sometió a la voluntad de su Padre, y cuando fue al huerto para orar en la noche aquella, encontró que sus discípulos ya estaban durmiendo, y en sueños le encontró y le dijo: despiértense ya, porque mi hora ha llegado. Y antes de eso, cuando oraba a su Padre, dijo: Señor, quita de mí este tormento, aunque tenga que hacerse su voluntad, y se sometió a la voluntad de su Padre. Dice la Biblia que él sudaba como gotas de sangre al hacerse el sometimiento voluntario a la voluntad de su Padre. Hermanos y amigos, cuesta hacer la voluntad del Señor, cuesta hacer la voluntad para nuestro bien, porque cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad, por lo general salimos mal. Vean ustedes, por ejemplo, aquellos que desobedecieron a las indicaciones de los médicos para no salir hacia el interior, salieron mal. ¿Por qué? Porque no hicieron lo que era la indicación adecuada de los médicos e hicieron su propia voluntad. Fueron multados, apresados y otras cosas que le habían acontecido. Por eso es que es conveniente hacer la voluntad, esa voluntad que el Señor nos manda, porque la Biblia nos enseña a reconocer a las autoridades constituidas. Sin embargo, mucha gente no quiere hacer, mucha gente anda rodando o rondando por allí, no queriendo hacer la voluntad del Señor. A veces hay cristianos que se resisten a hacer la voluntad del Señor. El Señor nos indica: no peques más, y sigue pecando. ¿No estás haciendo la voluntad del Señor? Es una pregunta. Sométase a la voluntad del Señor, porque es lo que nos conviene. Hermano y amigo, le indico que si no está haciendo esto, dígale al Señor: Señor, ayúdame a ejercer este ministerio, porque es un ministerio el hacer la voluntad del Señor. Ayúdame, porque solamente contigo puedo hacer. Y entrega tu vida voluntariamente y totalmente, absolutamente al Señor,
para hacer la voluntad del Señor. Y como dijera Juan Ramón Jiménez, lo que vos queráis, Señor, si queréis que entre las rosas ría, hacia los matinales resplandores de la aurora, sea lo que vos queráis. Gracias si queréis que mire, gracias si queréis cegarme, gracias por todo y por nada, lo que vos queráis, Señor, sea lo que vos queráis. La gloria sea para Él, hagamos su voluntad.